Luciérnagas 1350 presenta Mujeres defensoras de la madre tierra, son ustedes el faro para la sociedad entera. Ponen sus cuerpos, alzan sus voces, lo arriesgan todo por salvar lo que nos queda. De Rebeldías y Resistencias, un espacio para reivindicar a las mujeres, la organización y el eco de las voces comunitarias. Les saludamos con el gusto de siempre, Flor Chavira y Alejandra Sánchez, de la colectiva Sembradoras Mujeres Momoshkas y Veredas AC. Somos parte del proyecto radiofónico Luciérnagas, en colaboración con Violeta Radio y Faro Miacatlán. Y el día de hoy nos vamos hasta África, en eco de las voces comunitarias, donde hablaremos de Teresa Kachidamoto, mejor conocida como Chef Terminator, y en Metrópoli al Día con el tema Derechos Humanos en México. Y en nuestra cápsula ambiental hablaremos sobre las estaciones, rellenos y basureros de la Ciudad de México. Además, nuestra invitada de hoy es Miquea Sánchez, escritora, productora de radio, traductora, mujer medicina y maestra de didáctica en la lengua y la literatura por la Universidad Autónoma de Barcelona. Así que comenzamos. Eco de las voces comunitarias. A Teresa Kachidamoto la conocían como la Chef Terminator. Era líder de Dedza, un distrito en Malawi. Dedza se encuentra en el centro de este país africano y es famoso por sus hermosos paisajes montañosos. Ahí Kachidamoto fue la primer líder mujer de 900,000 personas. Fue elegida líder tradicional después de la muerte de su hermano mayor en 2003. Esta elección, lo dice ella en sus propias palabras, fue porque era buena con la gente. Hoy, en Ecos de las Voces Comunitarias, recordamos a la líder Kachidamoto, que entregó su vida a combatir el matrimonio forzado en niñas, así como a promover la educación para que ellas pudieran escapar de la pobreza y los ciclos de la violencia. Malawi se encuentra en el sureste de África. Es un país de poca extensión que concentra 22 millones de personas. El 80% de su población es cristiana protestante. En el siglo XIX, como la mayoría de los países africanos, fue colonizado por los británicos. Obtuvo por fin su independencia en la década de los 60 en el siglo pasado, convirtiéndose en una república y adoptando el nombre de Malawi, que significa llamas en chichewa y en chitumbuca, lenguas nativas del país. Desde su formación, el país enfrenta grandes retos para el cumplimiento de los derechos humanos, provocados en gran medida por la corrupción gubernamental. La violencia contra las niñas y las mujeres ha sido siempre un grave problema que atenta contra las vidas de millones. En 2012, datos de Naciones Unidas señalaban que en Malawi la mitad de las niñas contraían matrimonio antes de los 18 años. Esto colocaba al país en el puesto 8 a nivel mundial en matrimonio infantil. A pesar de los esfuerzos del gobierno, que incluso promulgó una ley prohibiendo esta práctica, los padres, sobre todo en zonas rurales, azotadas por la pobreza, siguen entregando a sus hijas. Las niñas incluso son enviadas a campos de iniciación llamados Kusasa Fumbi, donde son sometidas a rituales y abusos para que sepan cómo complacer a un hombre. Así, prepararlas para el matrimonio. Algunas de las víctimas son obligadas a tener relaciones sexuales con el instructor para poder graduarse. Esto tiene consecuencias permanentes en las niñas y adolescentes, además de que las expone a enfermedades de transmisión sexual como el VIH-Sida, enfermedad que padece el 10% de la población de Malawi.
En 2003, cuando Kachindamoto se convirtió en la primera mujer líder de Malawi, no tenía muy claro qué hacer con su nueva posición. El encuentro que lo cambió todo para ella ocurrió así, según lo contó al medio El País. En sus palabras, lo describe: en aquellos años no sabía lo que pasaba en esta área hasta que un día encontré a una niña con un bebé llorando en su regazo. Le pedí a la niña que llevara al bebé con su madre, pero me explicó que el bebé era suyo. Me dijo que iba a cumplir 12 años dentro de un mes. Ese día fue una iluminación y decidí que no podía suceder más. Reuní al consejo de jefes de distintas comunidades y les dije que a partir de ese momento quedaban prohibidos los matrimonios prematuros bajo su jurisdicción. Si lo hacen, les dije, les retiraré el título de jefe y se convertirán en ciudadanos de a pie. Teresa Kachindamoto prohibió los llamados campos de iniciación en su región. Con esto ayudó al rescate de más de 3,000 niñas que volvieron a sus estudios y fueron monitoreadas por una red de padres y madres secretos para asegurarse de que no volvieran a sufrir ninguna clase de abuso. A pesar de las amenazas de muerte, Kachindamoto anuló más de 3,500 matrimonios infantiles. Para ello, trabajó con grupos de madres, maestros, comités de desarrollo de aldea, líderes religiosos y organizaciones no gubernamentales. En el 2024, en su enorme labor, le fue otorgado el African Genius Award. Kachindamoto falleció el año pasado, el 13 de agosto de 2025. Ya no se encuentra entre nosotras y nosotros, pero su legado vive en más de 3,000 niñas que fueron liberadas del matrimonio forzoso. Que hoy resuenen sus sabias palabras hasta este lado del planeta. Educa a una niña y entonces educarás a toda la aldea. Así es como educas al mundo entero. Gracias por acompañarnos en Eco de las Voces Comunitarias, donde conocimos a otra mujer africana defensora de derechos y territorio. Déjenos sus comentarios y continuamos en De Rebeldías y Resistencias. Estamos en micrófonos Flor Chavira y Alejandra Sánchez de la colectiva Sembradoras Mujeres Momoshkas y Veredas AC. Somos parte del proyecto radiofónico Luciérnagas, en colaboración con Violeta Radio y La Faro Miacatlán. Y continuamos con Metrópoli al Día, y hoy vamos a hablar de derechos humanos en México. Metrópoli al Día. Hablar de los derechos humanos en México contemporáneo exige dejar atrás los discursos triunfalistas y confrontar las estadísticas duras. La violencia en el país no es un hecho aislado, es una realidad multifactorial, con datos alarmantes que cuestionan la efectividad de la política nacional. Hablar de derechos humanos en México no es debatir leyes, es encarar la realidad de frente. El mapa nacional se confronta con una crisis de violencia multifactorial que redefine la vida de miles de familias. Para entender la magnitud del problema, observemos los registros históricos. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, México acumula más de 132,400 personas desaparecidas. A esto se suman un promedio implacable que ronda los 80 homicidios dolosos al día, un indicador crítico de la violencia territorial. El mayor catalizador de esta crisis, la impunidad estructural. Estimaciones de organizaciones civiles e internacionales apuntan que el índice de impunidad supera el 95% en delitos de alto impacto. La justicia penal ordinaria, lamentablemente, sigue siendo una excepción. La impunidad, que supera el 95% en delitos de alto impacto, debilita las garantías individuales de la población civil. Los analistas identifican 3 dimensiones críticas de la violencia. Primero, la violencia criminal por el control de las rutas ilícitas. Segundo, la violencia de género. La Fiscalía General y colectivos reportan de manera persistente más de 10 feminicidios diarios a nivel nacional. Y tercero, la violencia institucional por omisión, reflejada en la desatención a las víctimas. Las agresiones no discriminan. Organizaciones como Frontline Defend
e Iniciativa Global Witness colocan a México en el segundo lugar mundial en asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y ambientales. Esto sin duda es preocupante. Sin embargo, el síntoma más agudo de este abandono es el desplazamiento forzado interno. Un informe reciente del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana documentó que tan solo durante el año anterior al menos 15.795 personas se vieron obligadas a abandonar su hogar de forma masiva en 11 estados de la República. Si ampliamos la perspectiva temporal, las encuestas de victimización del INEGI, como la ENVIPE, sugieren que más de 248,000 hogares han modificado su residencia en algunos momentos para protegerse de la delincuencia. Este fenómeno de expulsión y despojo de comunidades se concentra con brutalidad en estados como Guerrero y Chiapas. En Guerrero, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública expone la fragilidad de las zonas clave como la Sierra y Tierra Caliente. La pugna armada entre cárteles regionales por la extorsión comercial y el control de economías agrarias han creado auténticos pueblos fantasmas. Grupos delictivos imponen toques de queda y cuotas de paso obligatorias. Aquellas familias que se niegan a cooperar o entregar a sus jóvenes para el reclutamiento forzado disponen de pocas horas para huir con lo que llevan puesto. El panorama en Chiapas es igual de devastador y quiebra una histórica narrativa de paz comunitaria. Datos del secretariado detallan que Chiapas acumuló más de 3.200 víctimas de homicidio doloso en un periodo de 5 años, con un repunte severo de casos anuales provocados por la irrupción de las grandes organizaciones criminales procedentes del norte del país. Municipios fronterizos y de la región de los Altos como Panteló, Chenaló y fronteras Comalapa viven bajo una guerra de baja intensidad. El modus operandi criminal consiste en el corte de energía eléctrica, el desabasto provocado de alimentos y el uso de tecnologías de guerra como drones con explosivos. La crisis humanitaria en Chiapas lacera especialmente a los pueblos originarios. Colectivos civiles denuncian el desplazamiento masivo de comunidades tzotziles y tzetzales que deben caminar días enteros entre el monte para resguardarse en albergues provisionales o iglesias locales. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas advierte que estas víctimas enfrentan una doble pérdida: el despojo material de sus tierras y la pulverización de su tejido cultural y autonomía indígena. Todo esto ocurre ante la presencia de la Guardia Nacional y fuerzas federales, cuya presencia comunitaria es catalogada por los afectados como meramente pasiva o de contención periférica. La respuesta institucional desde la política nacional sigue careciendo de un marco normativo integral. México aún no cuenta con una ley general sobre desplazamiento forzado interno que etiquete presupuestos específicos y dicte mecanismos de reparación eficaces. Mientras las instituciones debaten el control de daños en las conferencias matutinas, el éxodo de ciudadanos continúa en las carreteras del sur. Garantizar los derechos humanos en el país implica obligatoriamente pacificar y devolver la soberanía legal a los pueblos abandonados. Garantizar la seguridad nacional requiere reconocer las heridas abiertas en el territorio. Recuperar los pueblos vacíos es una deuda histórica más urgente del Estado mexicano, porque el primer derecho es el derecho a vivir en paz. Así es, y continuamos en De Rebeldías y Resistencias. Estamos en micrófonos Flor Chavira y Alejandra Sánchez de la colectiva Sembradoras Mujeres Momoshkas y Veredas AC. Somos parte del proyecto radiofónico Luciérnagas, en colaboración con Violeta Radio y La Faro Miacatlán. Ahora vamos a nuestra cápsula ambiental Estaciones, rellenos y basureros de la Ciudad de México. De Rebeldías y Resistencias. En la Ciudad de México se generan diariamente
12.454 toneladas de residuos sólidos, un volumen crítico donde los desechos inorgánicos representan el 60% del total producidos. Esta alarmante cifra sitúa a la capital como uno de los principales focos rojos de generación de basura en el país. Ante esta realidad, la correcta gestión de los plásticos, cartones, vidrios y materiales no reciclables ha dejado de ser opcional para convertirse en una urgencia ambiental obligatoria. Así es, y las plantas procesadoras locales solo pueden aprovechar alrededor del 30% de la basura diaria. El restante 70% debe de ser trasladado a sitios de disposición final y rellenos sanitarios fuera de la capital. Hay 3 demarcaciones que concentran la mayor cantidad de desechos generados: Iztapalapa, Cuauhtémoc y la alcaldía Gustavo Amadero. De acuerdo con el inventario de residuos sólidos de la Ciudad de México, coordinado por SEDEMA, existen registrados al menos 889 basureros ilegales en vía pública, barrancas y suelo de conservación. El flujo formal transita por estaciones de transferencia, plantas de selección reforzados por el modelo de separación obligatorio de 3 facciones vigente desde el 1 de enero de este 2026. Orgánico verde, inorgánicos reciclables, gris e inorgánicos no reciclables, naranja. Más allá de producir, las empresas que operan en la capital desempeñan un rol central y obligatorio en la mitigación de esta crisis ambiental. Los comercios, servicios e industrias deben registrar planes de manejos específicos ante la SEDEMA para garantizar la separación en origen de sus residuos inorgánicos comerciales. Las corporaciones también tienen un deber ético y legal de financiar e implementar esquemas de economía circular. Esto incluye asegurar que los envases, embalajes y plásticos de un solo uso retomen a las cadenas de reciclaje o sean fabricados con materiales 100% biodegradables. Las propuestas desde las alcaldías y comunidades para transitar con éxito hacia la estrategia, en primera, es que todas las personas debemos sumarnos. El Estado, desde luego, con políticas públicas adecuadas y realizadas desde las comunidades. Habilitar centros de acopio vecinales gestionados por las alcaldías para recibir inorgánicos limpios y separados, PET, aluminio, cartón, evitando que terminen en coladeras o tiraderos clandestinos. También impulsando talleres comunitarios masivos en espacios públicos y sedes permanentes para enseñar a no solo separar o hacer composta con los residuos orgánicos, sino cómo consumir menos productos que se conviertan en basura. También se podrían crear brigadas de supervisión por parte de las alcaldías en los puntos críticos de basura urbana para erradicar esos 889 tiraderos clandestinos mediante multas y recuperación de espacios públicos. Aunque parece ser que la clave es que todas las personas hagamos conciencia y recordemos que producimos basura cotidianamente y que no basta con separarla o entregarlo al carro de la basura. Finalmente, solo cambia de lugar, y si no frenamos esto pronto, habrá más basura que flora y fauna sobre la tierra. Así que actuemos. Y gracias por acompañarnos aquí en De Rebeldías y Resistencias. Estamos en micrófonos Flor Chavira y Alejandra Sánchez, de la colectiva Sembradores Mujeres Momoshkas y Veredas AC. Somos parte del proyecto radiofónico Luciérnagas en colaboración con Violeta Radio y La Faro Mecatlán. Y ya llegó la hora de la entrevista. Hoy estará vía virtual con nosotras la maestra Miquea Sánchez. La entrevista. Miquea Sánchez nació en Ajuay, Chiapas, México. Ella es escritora, productora de radio, traductora, mujer medicina y maestra en didáctica de la lengua y la literatura por la Universidad Autónoma de Barcelona. Heredó la sensibilidad poética de su abuelo Simón Sánchez, chamán, músico y danzante. De él aprendió el ritmo y la musicalidad de los rezos tradicionales. Su trabajo está nutrido de la oralidad del pueblo zoque.
Sus poemas han aparecido en diversos medios nacionales e internacionales. Ha publicado 9 libros de poesía, incluido How to Be y Good Saber and Other Poems, traducido al inglés por Wendy Kahl y David Schock, galardonado con la medalla de oro a la mejor traducción en el 2024 International Latino Book Awards, incluido en la larga lista del mejor libro de poesía traducido al inglés por la PEN Internacional 2025 y finalista al mejor libro de traducción Big Author 2025. Actualmente es conductora de Plural TV en el canal de la Suprema Corte de la Nación. Le damos la bienvenida a la poeta Miquea Sánchez, quien nos da muchísimo gusto de poderla entrevistar, porque además hemos de contarles que hace poquito estuvo por Milpa compartiendo un poco de su poesía con los jóvenes del Colegio de Bachilleres de Milpa. Y bueno, Miqueas, vamos a esta serie de preguntas. La primera sería, ¿cómo se entrelazan el ritmo de los rezos de tu abuelo Simón con la estructura métrica de tu poesía? Bueno, la musicalidad tradicional que tiene la música de mi comunidad es muy particular porque es un ritmo más bien antiguo en el que está el ritmo del tambor, de la flauta de carrizo, que son como los elementos principales de la música, pero también se mezclan con el sonido propio de la lengua. Entonces, para mí desde niña fue muy emocionante, pero también un descubrimiento el poderme deleitar con esa combinación entre la música tradicional y la lengua misma que mi abuelo empleaba para curar a la gente que llegaba a visitarlo, ya que él era un curandero muy reconocido en la zona y mucha gente de muchos lugares distintos lo buscaba para recuperar su salud. ¿Cuántos años tenías cuando comenzaste a ver a estos vecinos, habitantes del pueblo, visitar a tu abuelo Simón? Bueno, en la familia había una tradición y existe todavía esa tradición comunitaria de acompañar a los abuelos cuando llegan a cierta edad, pues se sabe, ¿no?, que el cuerpo se deteriora, ya no hay la misma vitalidad. Entonces a mí me encomendaron el ir a servir a mis abuelos. Entonces yo empecé a ir con ellos a partir de los 7 años. Estuve yendo, casi que viviendo con ellos después de que terminaba la escuela. Era ya mi función ir con ellos y ver qué se les ofrecía. Habíamos pasado por un proceso de desplazamiento forzado por causas naturales. El volcán Chichonal hizo erupción en 1982 y ya no pudimos regresar a nuestra comunidad de origen. Entonces nos reacomodaron en el municipio de Chapultenango, pero ahí no teníamos agua. Cuando vivíamos en Tzuzlubac, que es la comunidad en la que yo nací, pues teníamos el río como a 50 metros y siempre había como esa facilidad. Pero al quedarnos en el municipio, pues tuvimos mucho problema de agua, más que de problema de agua en sí, porque es una zona de cuenca alta, donde lo que más abunda es el agua, pero más bien era una cuestión de infraestructura hídrica que no estaba acondicionada para nosotros, que éramos como gente nueva en la comunidad. Entonces tendíamos a buscar agua en el lugar más cercano, y como mis abuelos ya eran grandes, ya eran viejitos, pues yo hacía esa función de ir por el agua para que ellos tuvieran para pues sus labores domésticas. Entonces tuve ese contacto directo con ellos desde muy temprana edad. Mi abuelo falleció cuando yo tenía 10 años, pero esos 3 años que estuve de manera muy intensiva, de manera muy cotidiana, en esa labor de apoyarlos, fue algo muy especial para mí, no solo por el contacto con la música, con el sonido del zoque antiguo, del zoque culto, del zoque elevado para conectar con los ancestros, sino también fue un momento de mucho aprendizaje, de mirar la actividad de la sanación que practicaban mis abuelos, particularmente mi abuelo Simón, pero mi abuela Simona también, porque
siempre estuvo ella como en ese apoyo de pareja, pero también como un asistente que le pasaba las hierbas o le ayudaba para que la gente de la comunidad lo esperaba. Había ahí una actividad muy especial de familiaridad, de comunicación, porque no solo era el hecho de que buscaran a un sanador, sino también era el hecho de cómo se usaba la palabra, porque mientras mi abuelo curaba o mientras ya había pasado el paciente y hacían como, no sé, una charla, hablaban mucho de historias de tradición oral. También para mí fue importante ese momento porque aprendí mucho de la tradición oral, porque en esos momentos en el que se esperaba el turno, digamos, tanto mi abuela como mi abuelo platicaban muchas historias antiguas. Qué bonito, me imagino las imágenes que vas narrando y te quería preguntar también si este rol de mujer medicina viene de ahí y también se complementa con tu proceso creativo al escribir y traducir. Sí, totalmente, totalmente viene de ahí esa familiaridad, ese gusto, ese incluso linaje de sanadores del que provengo y que lamentablemente mi mamá se encargó por muchos años, creo que en toda la infancia, en la adolescencia, de alejarnos, porque si bien es una actividad muy valiosa, porque es lo que se conservaba, esa resistencia de lo que el pueblo realmente era, a pesar de la imposición de la religión católica, para mi mamá era muy fuerte esa contradicción de o estar en la cultura, en la tradición, o aceptar plenamente la religión católica. Y para ella era clarísimo que había que aceptar la religión católica. Entonces nos separó mucho, mucho, mucho de la tradición de nuestra cultura, porque significaba el rechazo en la comunidad, significaba la estigmatización, significaba mucha violencia, persecución, señalamiento de brujería, de cuestiones que por supuesto no tenían nada que ver, pero al no ser propio de la religión católica, pues no era aceptado. Entonces, para nosotros, todo lo que fue nuestra adolescencia, pues era esa lucha constante de no acercarnos demasiado a la familia del abuelo, porque todos eran sanadores. Y eran gente muy especial. Yo recuerdo mucho a mi tío Chalino, que era un hombre con una capacidad innata de hablar, de usar el lenguaje, de hacer que el lenguaje fuera divertido, fuera como algo que te hacía imaginar, que te hacía soñar. Tenía una habilidad que a mí me encantaba, pero a mi mamá no le gustaba que nos juntáramos mucho con ellos porque nos decía que ellos hablaban distinto. Y claro que hablaban distinto porque ellos usaban el zoque antiguo, sabían ese conocimiento que se usa en las ceremonias de petición de lluvia o en las ofrendas de agradecimiento a los cerros, a los ríos. Y entonces había como ese choque en el que siempre había como una prohibición. Pero bueno, llegamos a ser adultos y finalmente llegamos a la medicina de una u otra manera, tal vez por medios distintos, no los tradicionales, pero al final llegamos a ese punto en el que seguramente también llegaron todos los que pertenecieron a mi familia. Y en esto que nos estás contando, justo pensaba, bueno, muchas veces los pueblos originarios y las comunidades indígenas, como en esta cotidianidad, no nos damos cuenta de que tenemos una cosmovisión diferente. Y mi pregunta es si tú en algún momento identificaste que tenías una cosmovisión que te permeaba, que era distinta, o desde el inicio como supiste, ¿no? Como, ah, esto es diferente. Bueno, para mí era natural porque yo vivía en la comunidad. Claro que me fui muy jovencita a los 14 años y ahí fue que supe que yo era distinta. Yo realmente nunca pensé que fuera distinta. No lo sé, tal vez tuvo que ver mucho las enseñanzas de mi abuelo, en el que siempre nos puso en claro que nosotros éramos personas con muchas bendiciones, decía él, con muchos dones y que había que aprovecharlos y nunca nos vimos como
en una situación de inferioridad. Creo que eso fue un gran apoyo. Pues estamos aquí con la poeta Miqueas y vamos a un corte y regresamos aquí a De Rebeldías y Resistencias. Recuerden que estamos en micrófonos Flor Chavira Y Alejandra Sánchez. de la colectiva Sembradoras Mujeres Momoshkas. Este es un programa de Violeta Radio, Faro Miacatlán y, por supuesto, Luciérnagas. Regresamos. Regresamos. ¡Mujer, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Seguimos! Pero nunca te abandones en la lucha. Redes sociales. Nos encuentras en Facebook y YouTube como Sembradoras Mujeres Momoxcas. Correo electrónico sembradorasmujeresdefensoras@gmail.com. De Rebeldías y Resistencias. Continuamos en De Rebeldías y Resistencias. Regresamos, ya estamos aquí en De Rebeldías y Resistencias. Estamos en los micrófonos Flor Chavira Y Alejandra Sánchez. de la colectiva Sembradoras Mujeres Momoshkas y Veredas AC. Recuerden que somos parte del proyecto radiofónico Luciérnagas en colaboración con Violeta Radio y el Faro Miacatlán. Y pues estamos entrevistando a Miqueas Sánchez vía internet, así que no se pierdan esta entrevista. Continuamos charlando con ella, que nos está platicando cómo ha sido su vinculación con la medicina, con su identidad y con ella misma. Y en este continuar de preguntas para conocer un poco más sobre ella, bueno, yo quiero decir que si no han leído algún poema de Miqueas Sánchez, en este momento agarren su celular o agarren el dispositivo que tengan a la mano y la googleen y busquen algún poema. Tiene poemas muy profundos. Y bueno, pues hablando de su poesía, queremos preguntarte, Miqueas, que en How to be a Good Savage, ¿cómo lograste transmitir la espiritualidad y oralidad zoque a lectores de culturas e idiomas tan distintos? Sí, bueno, es una pregunta muy importante. Creo que la traducción para nosotros que escribimos en lenguas no hegemónicas, lenguas también pues racializadas, tenemos esa dificultad de aceptación y de difusión también de nuestra obra, y en ese sentido tuve el apoyo pues de la amistad y del cariño y del trabajo de Wendy Cole y de David Shook, que con ellos he trabajado varios años, pues publicaciones en otros lugares del mundo. Y bueno, cuando llegamos al punto de pensar en un libro, ellos se les ocurrió, porque ya teníamos como muchas traducciones sueltas a David lo conozco desde hace 15 años, y él ya tenía varias traducciones mías de mis poemas, y él decía, si juntamos lo que yo tengo con lo que Wendy ha traducido de tu trabajo, seguro ya armamos un libro. Y entonces ellos hicieron una propuesta a Milwit, una editorial que está en Estados Unidos, pensando que era importante, ¿no?, como difundir mi trabajo. Fue una iniciativa de ellos. La verdad, a mí no me interesaba mucho tener un público que me leyera en inglés, pero con el tiempo, estos años, a partir de que salió el libro en 2024, me he dado cuenta que ha sido muy relevante, porque ha permitido como cruzar fronteras, pero también hacer muchos intercambios culturales en otros países. Y bueno, también pensar que este trabajo de traducción es un trabajo muy complejo, pero Wendy y David tienen una habilidad muy particular. Creo que poder conectar con mi poesía, primero es que les gusta mi trabajo, segundo que ellos escogieron los poemas que les agradaban, y luego que hubo un trabajo intenso que hicimos en Oaxaca los tres,
en el que había muchas preguntas sobre conceptos, porque ese libro en particular tiene muchas palabras que están desde el zoque y que están intraducibles al inglés. Fue una discusión sobre si teníamos que buscar una palabra que fuera equiparable en zoque hacia el inglés, pero también había como una resistencia y también como un posicionamiento político de que las palabras tienen una vibración propia, tienen una fuerza, tienen una evocación del territorio que yo no quería perder, aun cuando fuera en otra lengua. Entonces ellos entendieron, les expliqué el concepto y evidentemente no existen palabras que sean equiparables en inglés o en cualquier otro idioma, porque cada cultura tiene pues esa riqueza de conocimientos y de filosofía. Entonces, llegamos a ese acuerdo de que se quedara así tal cual. Entonces, en inglés se lee Nasakovac, se lee Tzitungotzoc, que es el volcán Chichonal, se leen varios nombres de ríos y de territorios sagrados, de espacios sagrados que hay en mi comunidad. Y pues así está también en el inglés y en otras lenguas. Y es curioso porque gracias a la traducción, el poema Cómo ser un buen salvaje, que está también en inglés, pero gracias a esa traducción que hay también otras traducciones. Recientemente Wendy me mandó la traducción al griego de ese poema que una estudiante suya le gustó y lo tradujo al griego. Unas amigas de Irlanda, cuando fui a Irlanda, también hicieron traducciones al gálico, que es una lengua celta. Entonces, al hindi incluso también, cuando leí en la India, muchas personas que escucharon varios poemas de ese libro, que están en inglés, porque ahí en la India hablan inglés, se sintieron muy identificados, sobre todo con temas que tienen que ver con la defensa del territorio, porque también ellos han sufrido muchos despojos y hay una contaminación terrible en la India. Y entonces me di cuenta bueno, no era lo que buscábamos, pero hubo un punto de inflexión, un punto de comunión con otras culturas. Por ejemplo, en Irlanda, las estudiantes, profesores de español y que también leen en inglés, cuando leyeron el libro, dijeron que era muy importante para ellos recordar esa defensa de los territorios, esa lucha por cuidar el planeta, porque ellos también desde sus contextos extrañamente estaban escribiendo poemas que tienen que ver con el ambiente, que tienen que ver con la naturaleza, y estamos hablando de poetas que tienen una formación más científica, por ejemplo, biólogos, ecólogos, gente que está más en otras áreas, pero que sin embargo están viendo la situación tan terrible de crisis climática que hay en el mundo. Justamente cuando nos estabas contando, pensé, ¿no? Que estas traducciones sirvieron para conectar con otras personas desde la resistencia. Sí, por supuesto, hay una conexión bien importante que a mí me sorprende, pero también por otro lado entiendo que es una situación que estamos viviendo en todo el mundo, de estas amenazas de proyectos extractivos, de la violencia que está sufriendo la tierra y cómo la gente que lucha contra eso, pues de alguna manera tiene esa conexión con esos poemas porque también le pertenecen. Así es. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo conviven en tu día a día la cosmovisión ancestral de Hawái y tu trabajo en medios modernos como Plural TV? Bueno, para mí ha sido un espacio muy importante de comunicar desde una lengua que ha sido invisibilizada. Creo que no es tanto que se escuche esa lengua en particular, sino lo que representa que una lengua no hegemónica, una lengua invisibilizada, como hay 68 en México, tenga esa oportunidad de poner el punto del lenguaje ahí en la televisión pública donde no había estado y donde incomoda y donde hay gente que le molesta que las lenguas estén ahí. Pero no es porque les moleste mi lengua o mi presencia, sino porque les molesta que se estén quitando esos espacios de poder, porque finalmente representan la televisión, un medio para influir en la mente de las personas.
Y entonces poner una lengua que no es el español, que no es el inglés, que no son lenguas que están hegemónicas e imponiéndose en un espacio que no había dado cabida a otras lenguas, permite el darnos cuenta que con nuestras lenguas podemos hacer todo, cantar, pintar, crear música, hacer televisión, hacer cine. Y eso es maravilloso para la gente que viene de atrás, las nuevas generaciones. Claro, y bueno, y nada más yo quiero como reiterarle a nuestra audiencia que en verdad la poesía de Miquea Sánchez es como uno de esos momentos en que cuando das lectura te hace explosión la cabeza en el buen sentido de la palabra. Yo me enamoré de su poesía con el poema ¿Cuánto vale? Y me vi como muy identificada con, pues, con lo que sucede, ¿no? Aquí dentro de mi comunidad, como parte de una comunidad nahua. Dije, es que, o sea, como conecta, ¿no? Definitivamente, que es lo que estábamos diciendo, conecta y me llegó hasta el alma y bueno, pues yo soy fan. Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta, que es si consideras que la poesía es una extensión de tu trabajo espiritual para preservar la memoria y la medicina de tu pueblo. Sí, absolutamente. Yo creo que las palabras tienen pues esa fortuna y también tienen esa clave para poder conectar con otros seres humanos. Finalmente, somos los seres humanos los que tenemos ese don de la palabra y que hay que usar con mucha sabiduría porque las palabras tienen una carga, una potencia, una energía muy particular que puede o bien ayudar a alguien de manera positiva o todo lo contrario. Entonces creo que si bien algo que me tocó aprender de mis abuelitos cuando yo era niña era usar la palabra de la manera más correcta posible, creo que me falta mucho todavía, mucha vida todavía para seguir aprendiendo, pero creo que de lo poquito que he vivido y de lo mucho que he aprendido de la gente con la que he crecido espiritualmente, ha sido eso justamente, como tener como la humildad y tener la fuerza también de evocar la palabra y buscar ese sentido necesario para la humanidad, porque la humanidad necesita mucha luz, necesitamos todos sacar lo mejor que tenemos para poder sobrellevar esta crisis civilizatoria que realmente es terrible, no solo para las comunidades indígenas, sino para todo el planeta, que estamos viviendo estos cambios tan fuertes en el clima y nos quejamos, y aun cuando nos quejamos entendemos cuál es el punto y es la destrucción que nosotros mismos estamos haciendo al planeta, pero aun cuando lo sabemos, seguimos haciéndolo. El humano, los seres humanos somos tan complejos realmente cuando escuchamos, por ejemplo, del asesinato a los defensores del territorio, podemos tomar una posición de decir eso está mal, eso no es válido, lo repudiamos, pero no hacemos nada. Finalmente estamos permitiendo y estamos siendo cómplices de eso que tanto criticamos, que es el sistema capitalista. Sí, exacto. Y justamente es aprovechar estos espacios que se tienen, ¿no? Para alzar la voz y desde estas palabras floridas tuyas, hablar, ¿no? Desde esta resistencia, desde esta querer cambiar el mundo hacia nuestra cosmovisión. No sé si sería mucho abuso escuchar un poema en tu voz, si se podrá. Claro que sí, de hecho busqué un poema cortito para compartirles. Este es de mi nuevo libro, Ukiahuatzaram, Lutitas Durmientes, que está publicado en la colección del Ala del Tigre en libros UNAM. Este se llama Hokyuyis Piomi. Tobia do itkucham yoki naskosi muspam. Tobia do zoko yoki naskosi hitukae. Dugo muspate itkuy. Muja pa te jae, hito heye bioi, towisaba. Tujis, yakpomi bukpase te nibinas, tese te wirognois, yakpomi bukpa te ore ponis chocoy, te ore yomois chocoy. La fuerza de las lacrimales. Duele la existencia sobre la tierra, lo sabes.
Se descalabra el corazón, pero no mueres, aprendes. Se agranda la herida, pero no desfalleces, renaces. Así como la lluvia hace más fecunda la milpa, así las lágrimas forjan el corazón de los hombres y las mujeres de la tierra. Muchas, muchas gracias. Qué potente poema. Nos significa mucho a nosotras. Y a mí me gustaría que nos hablaras un poquito de dónde la gente que nos está escuchando puede conseguir tus libros, tu poesía, seguirte. A lo mejor hay alguien que nos está escuchando que no había escuchado de ti y no sabe en dónde seguirte. Puedes decirnos, contarnos. Bueno, mis libros están en Utópicas, en esta librería que está en Coyoacán. También deben de estar en la librería Gandhi, por lo menos este libro, el más reciente, Lutitas Durmientes. La UNAM tiene pues ahí el libro, pero si quieren como más variedad, pues en la librería Utópicas, que son como gente que siempre apoya las colaboraciones y publicaciones feministas. Y bueno, respecto a redes sociales, tengo Facebook, Instagram, estoy así como Miquea Sánchez. Y bueno, pueden buscar ahí, pues a veces subo algunas cosas, no soy mucho de publicar demasiado, pero bueno, a veces sí hay algunas cosas que me gusta compartir con la gente y pues sí, comparto cosas ahí de presentaciones también. Pues muchas gracias, te agradecemos mucho haber estado aquí con nosotras en De Rebeldías y Resistencias y pues como siempre el tiempo se nos acabó. Se pasa rapidísimo. Pero te agradecemos mucho, Miqueas, y pues gracias por estar aquí en De Rebeldías y Resistencias. Recuerden que estamos en los micrófonos Flor Chavira Y Alejandra Sánchez. de la colectiva Sembradoras Mujeres Momoshkas, y estuvo con nosotros la poeta, la mujer medicina Miquea Sánchez. No se pierdan este programa y el siguiente. Así es que nos vemos hasta la próxima y Miqueas, muchísimas gracias. Que la voz florida pues siga perviviendo, ¿no? Y que nos siga transmitiendo este mensaje que es tan importante para todos. Y Oscoroya, gracias a ustedes, muchas gracias y un gusto compartir con todo el auditorio. Gracias. Mujeres defensoras de la madre tierra, ellas no se achican, man que suba la tormenta, ponen sus cuerpos, alzan sus voces, lo arriesgan todo por salvar lo que nos queda. Porque el territorio no es mercancía, es nuestra historia viva. Escúchenos todos los jueves a las 12 horas. De Rebeldías y Resistencias. Esta fue una producción de Violeta Radio y El Imer para Luciérnagas 1350. Luces al aire, voces en común. Un espacio que se ilumina con las ideas colectivas.